microorganismos semejantes a hongos. Ustedes decían pseudohongos, pues porque pertenecían al grupo protista, ¿verdad? En la actualidad hablamos de microorganismos semejantes a hongos que pertenecen al reino cromista, ¿ya? Reino cromista. Y ustedes hablaban en su presentación de composición de la pared celular de celulosa, entre otros, ¿verdad? El reino cromista se caracteriza, se separa del reino protozoa y del reino fungi por presentar en su pared celular hidroxiprolina, ¿ya? Que no está presente, sobre todo hablando de hongos verdaderos. ¿Ok? Hablando de hongos verdaderos. Entonces, hidroxiprolina, más que la celulosa como tal, es la hidroxiprolina y la que lo ubica dentro del reino cromista. ¿Ok? Esa es una. La otra, dio la impresión que en algún momento, alguno de los expositores hablaba de forma indistinta de zoospora y ospora. ¿Sí reconocen la diferencia entre zoospora y ospora? ¿O a los asistentes les quedó claro la diferencia entre zoospora y ospora? No. La zoospora es la sexual, ¿no? Y la ospora quedaría como la espora sexual. Así es, esa es la principal diferencia, ¿ya? La zoospora es de origen asexual y la oospora es de origen sexual. También me llamó la atención, no recuerdo quién fue el que comentó respecto a la hibernación de las zoosporas, o sea, es decir, la fase de resistencia. Zoosporas, por eso hice la pregunta anterior, porque entonces estaban argumentando o asimilando que las zoosporas son las osporas, ¿verdad? Acuérdense, las zoosporas no son hibernantes. Las hibernantes son las oosporas, ¿ok? Para que les quede bien claro esta parte. No son las zoosporas las que hibernan, son las oosporas, ¿sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Otro comentario respecto a la presentación. Se refieren, y así lo encontraron, lo entiendo, ¿verdad? Si lo encuentran cuando hacen ustedes la investigación, que se puede considerar como niebla, añublo o mildiu. Lo correcto es referirse a estos tipos de enfermedades como mildiu, porque añublo, bueno, a veces se habla de añublos respecto a otros, a hongos verdaderos, o niebla, si alguien habla de niebla, pues sí está referido a mi bibliografía, pero el término, cuando ustedes dicen el mildiu velloso de la lechuga, ya saben a qué nos estamos refiriendo, a los microorganismos semejantes a hongos, los que ustedes denominan pseudohongos, que repito, lenguaje que ya en la actualidad no se usa, se habla más bien de microorganismos semejantes a hongos que pertenecen al reino cromista, ¿ok? ¿Qué más? Micelio y esporas. Bueno, sí, hablaban que se presentaba, cuando ya se presentaba ese signo en las hojas, decían, se presenta el micelio y las osporas en la superficie de las hojas. Realmente lo que predomina en la superficie de las hojas, o dicho de otra forma, esa capa vellosa, aterciopelada o ligeramente algodonosa, es el conjunto de esporangióforos, ¿verdad? Y esporangios. Muy poco micelio realmente, muy poco micelio. Repito, predominantemente esporangióforos y esporangios, ¿ok? Otros conceptos que manejaban y que, bueno, pues bien, así está en la literatura, pero para eso estamos, para hacer las observaciones de lo que se presenta en la literatura, ¿verdad? Dicen, incluso en los ciclos así lo establecieron porque así lo encontraron.
Se habla de que los conidióforos que salen por los estomas y producen los conidios. Hablando correctamente de estas enfermedades, y lo dijeron en algunas ocasiones, es que a partir de los estomas sale un conjunto o ramillete de esporangióforos con sus esporangios. Eso es lo correcto, ¿sí? No, sería pues un error referirse como conidios, aunque en literatura, repito, existen esos términos, esos conceptos que son mal empleados, ¿sí? ¿Ok? Sí, ahí ya lo vi en el link que nos mandó Sofía, creo, doctor. Y sí, el ciclo lo tiene así. Sí, sí, de Imagen hecho, del así, por ciclo, eso se ve repito. que le pegaron, pero se ve que ellos le pegaron, doctor, se ve que le pegaron Ellos le pegaron. conidióforo y conidio. Ajá, se Bueno, ve que sí, los que trabajaron ahí en esa tesis o no sé qué, le pegaron el cuadrito y dice germinación del conidióforo y conidio, pero luego se nota que es como un pegolcito que ellos le pusieron. sí, Modificaron sí es un ciclo cierto. que habían encontrado, supongo que Y, bien. repito, yo sí lo he visto referido en otros textos, sí, no como tesis, sino lo he visto referido en otros textos como esporangio y conidio, no, o sea, por eso estamos aclarando este aspecto, ¿no? Si lo es que lo vuelven a encontrar en otros textos, es que también está en el libro fulano de tal, no, son esporangios y esporangióforos, ¿ok? ¿Qué más? Dejen ver. Bueno, ya comentamos lo del ciclo. Bueno, en el caso de cuando se da una infección por zoosporas, estas zoosporas, cuando hay una película de agua en las hojas de cualquiera de los mildios, llega un momento en que se enquistan en la superficie de esas hojas o tallos, ¿sí? O frutos. Se enquistan y ahí es donde empiezan a germinar y se empieza a producir ese apresorio también, las enzimas, y eso es una forma de penetración, ¿verdad? A través del enquistamiento, ¿ok? Y después, bueno, ya esto ya creo que esto ya quedó claro, porque mencionaron, los conidióforos tienen una forma de árbol. No, lo correcto son los esporangióforos tienen una forma de árbol, esto es correcto. Y en cuanto a la morfología que mencionan para los esporangios, ¿verdad? Se dice que son redondos. Bueno, no es que sean redondos. El término correcto es globosos, ¿verdad? Porque tienen dimensión, ¿sí? Entonces son globosos, alimonados o elipsoidales, ¿ok? No es que ovalado o redondo, nos da un concepto de una dimensión. Entonces, globosos, alimonados o elipsoidales. Bueno, pues creo que serían las pequeñas inconsistencias y bueno, nada más haciéndoles una recomendación, tratar de respetar el tiempo que habíamos comentado al inicio, ¿verdad? O sea, tampoco muy reducido, pero tampoco dispararse tanto, ¿sí? Ustedes pudieron observar que los ciclos pues son muy similares, ¿no? Se hablaron del mildiu de la alfalfa, de la lechuga, de la vid, se pudo haber hablado del ciclo de escleróspora, pero son los mismos, ¿no? La diferencia son los hospedantes y es un mismo patrón, se puede decir, ¿ok? Pues no sé si hay algún otro comentario adicional. Ahorita vamos a ver la otra parte, ¿no? No, nada más. Si quieren, continuamos. ¿No, doctora? Y con los tiempos, y Avi, de hecho les dije que quitaran más diapositivas, quitaron como otras 15. Tras 20. Sí, tenían Sí, porque tenían sí, un buen de diapositivas. fueron mucho de Sí tiempo. lo cortaron, ¿verdad, Sofía? Bonitas. A ver, jóvenes, comentario, me da gusto que sean entusiastas, eso habla muy bien de ustedes, que están interesados en el tema, sí, es muy bueno.
pero eso les da oportunidad también para hacer una selección, ¿verdad? Y pues de alguna manera resumiendo esa parte y restringirse a los tiempos. O sea, pero repito, está bien que hagan una investigación profunda y bueno, eso enriquece mucho los comentarios, pues toda la participación tanto de sus compañeros como de nosotros mismos. ¿Ok? Bien, pues entonces, ¿me la comparten o yo la comparto? La presentación de las Si la tiene, imágenes. compártala, doctor. Sí, si la Ok, tiene ahí, entonces compártala. voy a ver Sí. si la Ujú. tengo por acá. Como, Mil Dios. Creo que sí está aquí. ¿Sí? Sí. ujú. Soy un perrito. Es que ya lo solté. Ya soltó un Sí, a perrito. lo lejos, pues. Sí, oye. Ya corrió la mía de aquí también. Aquí andaba ¿Sí? molestando. Viene a tocar la puerta. Ajá. Creo que es esta. Sí. A ver si es esta. Ya está. ¿Sí está? Ya. Ok. Bien, jóvenes, pues lo que vamos a presentar realmente es una recapitulación de lo que presentaron sus compañeros, ¿no? Para dejar ya bien, pues establecido, para asimilar más, el concepto de mildews, reconocer ese tipo de enfermedades. O sea, no es otra cosa. Como bien lo dijo su compañera al final de su presentación, es una práctica corta, pero importante en función del tipo de enfermedad que producen y sobre todo recordando lo que ya revisaron ustedes en la parte histórica, el impacto que se ha tenido en algunos cultivos, ¿verdad? La epifitia en Francia por plasmópara vitícola, ¿verdad? Hoy día, pues, seguimos teniendo problemas con este grupo de hongos, ¿verdad? Perdón, de MSH, son microorganismos semejantes a hongos, eh, representados por varios géneros. Esta práctica, básicamente es de las que corresponden al grupo de prácticas que decimos descriptiva, ¿verdad? A diferencia de las tres anteriores de bacterias, del bloque de bacterias, que son de desarrollo. Aquí simplemente les presentamos el material cuando tenemos laboratorio presencial y bueno, con base en el material presentado, pues se va haciendo la identificación. En primera instancia, bueno, pues ya sus compañeros les presentaron las imágenes que representan el mildiu en alfalfa. Nosotros, ¿qué es lo que les llevamos al laboratorio? Pues eso es material herborizado, un material herborizado que bajo las condiciones de prensado y deshidratación, pues se preserva el material por varios años, ¿verdad? Hay material que pueda tener 5, 6, 8, 10, 15 o hasta 20 años y que mantiene, si bien no las características de un tejido vegetal fresco, pero sí mantiene las características morfológicas y microscópicas del patógeno que nos interesa, ¿verdad? Entonces, repito, la muestra que se les entrega es una muestra de alfalfa con las características que ya comentaron sus compañeros en cuanto a síntomas y signos, ¿verdad? Lo primero que hacemos es recomendarles, bueno, lo primero es hacer la observación directa del ejemplar, ¿verdad? ¿Qué es lo que detectan a simple vista? Que la clorosis, que la coloración blanco-grisácea, ¿verdad? Dependiendo del lado de la hoja que estén observando, si es as o si es en mes. Ya lo dijeron ustedes, por el as se observa ese halo clorótico o esa zona amarilla, ¿verdad? Y por el en mes se va a observar el signo que viene siendo esa capa vellosa, algodonosa o aterciopelada.
Y bueno, como lo decía la doctora Belén, es muy importante cuando estamos haciendo un diagnóstico presuntivo en campo, estamos en un cultivo de alfalfa, de lechuga, X, ¿verdad? En donde lo primero que detectamos a 2, 3 metros, esas manchas cloróticas o amarillas por el haz. Ya cuando nos acercamos a la planta, volteamos la hoja y pues la sorpresa que es que observamos el signo, ¿verdad? El conjunto de conidióforos, perdón, de esporangióforos y esporangios desarrollándose por el lado de en vez, ¿ok? Ya cuando nos llevamos esa muestra al laboratorio, pues tenemos ya la posibilidad de revisarla al microscopio estereoscópico y bueno, pues por el pues no vemos más que esta mancha clorótica, ligeramente clorótica, pero por el envés, pues podemos apreciar ese aspecto velloso, ¿verdad? Ligeramente algodonoso, o velloso, aterciopelado, que correspondería al signo, ¿verdad? Tomen en consideración que este material herborizado pues ya tiene varios años, entonces pierde, repito, la tonalidad del tejido vegetal, pero no así las características del signo del patógeno. Aquí está contrastado un material fresco, ¿verdad? De lechuga, hoja de lechuga, y un material herborizado ya de tiempo, en donde pues se aprecia la diferencia en color que les comentaba, ¿verdad? Eh, Aquí no se aprecia, es el haz, no se aprecia esa característica del signo que ya nos puede estar indicando que efectivamente se trata del mildiu. Cuando hacemos un acercamiento de este material por el lado del envés, pues ya se observa con mayor claridad, ¿verdad? El signo, que es el conjunto de esporangióforos y esporangios. Y en el tejido ya herborizado de tiempo, pues les comentaba que se pierde la tonalidad del color del tejido, pero se mantiene el aspecto velloso, aterciopelado, algodonoso, que es el conjunto de esporangióforos y esporangios, ¿verdad? Y si observáramos una hoja herborizada también de Cucurbita pepo, que es la calabacita o calabacín, pues vemos estas zonas blanquecinas, estamos viendo el envés de la hoja, ¿verdad? El envés de la hoja. Y esto correspondería al conjunto de esporangióforos y esporangios. Tiene una peculiaridad este tipo de mildiu en cucurbitáceas, porque si se fijan, pues también está confinadas por las nervaduras, ¿verdad? Como en el caso de muy marcado de lechuga. Pues aquí también, ¿verdad? Son formas cuadradas, rectangulares, triangulares, ¿verdad? En donde es como una mancha angular más o menos, ¿sí? Como cuando les comentaba yo de Phaeohisariopsis grisiola, ¿sí se acuerdan? En frijol, que decíamos la mancha angular del frijol que pudiese confundirse con una mancha bacteriana, en el caso de Phaeohisariopsis grisiola. ¿Sí lo recuerdan? Sí. Sí, bueno. Y bueno, en este caso, pues estamos hablando del mildiu de la calabacita, en donde también tiene esa morfología. Y bueno, cuando hacemos la observación de esas lesiones blancas, que vienen siendo los signos, pues observamos ese carácter, ¿verdad? Algodonoso, velloso, ligeramente aterciopelado, que nos está indicando la presencia de esporangióforos y esporangios. ¿Ok? Y bueno, cuando hacemos la observación de ese material, ya sea a través de un raspado o a través de un corte transversal en esos puntos, pues lo que vamos a observar, lo que ya hemos venido insistiendo, ¿verdad? El esporangióforo, ¿verdad? En el caso de la alfalfa, y otros hospedantes en donde está presente el género esporangio con la especie respectiva, pues vamos a ver una ramificación dicotómica, ¿ya? Una ramificación dicotómica con las terminaciones también, con los esterigmas puntiagudos, y aquí es donde se van a insertar los esporangios, ¿verdad? Esporangios que en este caso se reafirman como esporangios globosos y un color ligeramente cafecito, ¿verdad? Entonces, algunos dicen que se asemeja a las astas de un alce, ¿verdad? El esporangióforo de peronósfora,
son muy fáciles de reconocer, ¿ok? Entonces recuerden, ramificación en ángulo agudo. Si estuviéramos haciendo la observación de un raspado o un corte transversal de un signo que proviene de lechuga, inmediatamente pues asumimos que es bremia, ¿verdad? Y aquí tenemos pues también una ramificación dicotómica, también aguda, pero fíjense bien que la terminación de estas ramificaciones no es con esos esterigmas aguzados o puntiagudos, ¿verdad? Aquí lo que tenemos una morfología pues muy diferente, es decir, en algunos textos ustedes van a encontrar que tienen forma de plato, cosa que es completamente errónea, no es sea una forma de plato. Un término más coloquial apegado a la morfología que se observa aquí es forma de copa o de cáliz, si se fijan, ¿verdad? Tiene una forma de copa o de cáliz. Y aquí pueden observar sus esterigmas, ¿verdad? Distanciados, en donde se van a insertar los esporangios. Entonces, hay una diferencia muy marcada entre peronóspora y bremia, aunque los dos pueden tener esa ramificación en ángulo agudo, pero la terminación de esas ramificaciones es totalmente diferente. ¿Ok? Que les quede bien claro. Ya lo comentaron también, lo habían comentado sus compañeros en su presentación. Y bueno, aquí tenemos el caso de pseudoperonóspora, ¿verdad? Pseudoperonóspora, en donde el pseudo, es decir, es un falso peronóspora. Tiene características de peronóspora y también tiene características de plasmópara, ¿verdad? ¿Quién de ustedes me dice cuál es la ramificación de plasmópara? Que no sean los expositores, porque los expositores inmediatamente nos lo dirían. Para los asistentes, ¿cuál es la característica de ramificación de plasmópara? Ahí la están observando. ¿Era parecido a un árbol? No, me estoy refiriendo a la ramificación. Acuérdense, en el caso de peronóspora es una ramificación en ángulo agudo de las primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Ramificación en ángulo agudo. Y para plasmópara, En ángulo grave. en ángulo recto, ¿verdad? Ángulo recto. Ángulo recto. Si se fijan aquí, en estas ramificaciones secundarias, ¿sí? Hay un ángulo recto, más o menos aproximado, ¿sí? Sí lo observan en diferentes puntos. Pero también hay una ramificación en ángulo agudo. Aquí lo tenemos, en ángulo agudo. Entonces, tiene características de ramificación, tanto de peronóspora como de plasmópara. Entonces, el mildiú de las cucurbitáceas, ¿verdad? De pepino, sandía, melón, calabaza, es pseudoperonóspora. Algunos le llaman pseudoperoplasmópara. Ya es más rebuscado el nombre más largo, ¿no? Como trabalengua. Pero que les quede muy claro que pseudoperonóspora tiene una ramificación entre plasmópara y peronóspora, ¿sí? No se les olvide. Y bueno, en esta imagen que seleccionamos, pues está peronóspora peniceti, está pseudoperonóspora cubensis, ¿verdad? Está supuestamente bremia y está, no, perdón, cibremia y nuevamente peronóspora. Yo comentaba hace rato con sus compañeros del V1 que no están bien referidos estos dibujos, ¿verdad? No están bien referidos porque, por ejemplo, para el caso de plasmópara, pues aquí no es estrictamente un ángulo recto, si se fijan, ¿verdad? En algunos casos sí, como aquí, ¿verdad? Pero aquí tenemos ángulo agudo,
Entonces, no es una buena representación y tiene una dirección electrónica, ¿verdad? En el caso de pseudoperonospora, si se fijan, también es una mala representación. Es una mala representación para pseudoperonospora porque tendría que tener ramificación en ángulo recto y ramificación en ángulo agudo. Y predomina el ángulo agudo, ¿sí? Esta, pues, más o menos corresponde, pues está está más bien, está entre bremia y peronóspora por las terminales que tienen acá. O sea, mala representación. Y la única que más o menos está adecuada, pues es la que corresponde a bremia. A lo que voy con esta imagen es que en Internet, simplemente, ustedes van a encontrar información, ya sea escrita o por imágenes, que no es correcta, ¿verdad? Hay errores y a veces no, pero es que lo encontré en esta página y ahí está el dibujo con estas características, ¿sí? No se les olvide, tuvimos la oportunidad de que sus compañeros nos presentaron las características morfológicas de cada uno de los géneros representativos de los mildius, ¿verdad? Ya lo vamos a ahondar más en esa parte. Y bueno, bajo ese esquema hay que tener mucho cuidado, ¿no? La práctica presencial, pues nos permite que ustedes hagan cortes o raspados y que observen de una forma muy objetiva la morfología de esos esporangióforos, ¿verdad? Que es lo que es la utilidad que tienen para la identificación de este tipo de MSH, ¿ok? Y bueno, al último nada más es para reafirmar cuál es la morfología del otro género que también es importante, escleróspora, ¿verdad? Escleróspora, visto al microscopio, se va a observar de un tallo grueso, ¿verdad? Con estas terminaciones engrosadas también se dice que son digitiformes, ¿verdad? Terminaciones o ramificaciones digitiformes, pues que lo diferencian totalmente de los otros géneros que ya comentamos, ¿verdad? Lo interesante de este escleróspora graminícola es que puede aportar dos tipos de síntoma. El típico, ¿verdad? De los mildios, que es por el lado de las manchas cloróticas y por el lado del MS, ese aspecto velloso o aterciopelado típico de los mildios, pero por otro lado, este mismo escleróspora graminícola eh, produce un desequilibrio hormonal, especialmente se ha visto con sorgo, ¿verdad? En donde en lugar de producirse la panoja con la semilla, con el grupo de semillas, se produce un sobrecrecimiento de tejido vegetal y que pues es una especie como de fasciación más o menos, ¿sí? Entonces, pues es interesante que ustedes reconozcan que algunos géneros manifiestan la sintomatología y los signos típicos, pero por otro lado también ocasionan un desorden fisiológico en las plantas, ocasionando síntomas, ¿verdad? Que se salen del patrón de los mildios. Ok, jóvenes. Pues pasamos a esta parte de preguntas o comentarios ya para cerrar la sesión. ¿Les quedó claro entonces, chicos, cómo diferenciar a género a nivel de laboratorio? ¿Qué estructuras nos ayudan a diferenciarlo? Aparte del hospedero también, que obviamente ahí sabemos que tienen una relación muy estrecha, una especificidad. Así es. ¿Cómo diferencian en género? Pues sería la forma de los conidios, ¿no? Otra vez, Keila, conidios. Ajá. Y Le voy a la- poner 0, Keila. ¿Fue broma? Las, Keila, ¿cómo se llaman? las ramificaciones. Re- Perdón, los esporangios. Esporangios. Aquí en estos microorganismos Yo pensé que ya están semejantes a dormidos. hongos, en microorganismos semejantes a hongos hablamos de esporangios y esporangióforos. Entonces, las ramificaciones de los ¿qué? La ramificación de los esporangios. Esporangios
No, ya me confundió. ¿Cuál es el esporangio? A ver, alguien que le ayude a Keila. ¿Cuál es el esporangio y cuál es el esporangióforo? El esporangióforo es el conjunto de esporangios. No, El esporangio es como la bolita que ven al final y el esporangióforo es la ramita que sostiene a la bolita que es el esporangio. Bueno, es que de forma coloquial, ok. Sí. ¿sí, Sofía? Sí, bueno, yo nada más les iba a decir el equivalente para que no se confundieran. El conillo es el esporangio, por así decirlo, en este caso, y ay, se me olvidó, y el ¿El qué? esporangio es el... Ay, se me olvidó. El No, conidióforo. ándale, sí. Es que ustedes están acostumbrados a esos términos porque vienen de la parte de micología, ¿no? Entonces ahí vieron mucho conidio y conidióforo. Sí, como dice Sofía, en MCH pues vemos esa parte que les dijo ella, esa alusión, ¿sí? Tengan cuidado, jóvenes, porque en un examen de fitopatología, si por alguna razón estamos abordando mildios, si ponen conidióforos, pues van a estar mal. Si ponen conidios, pues van a estar mal. ¿Ok? Sí, Seguimos. Ahora sí ya quedó esa parte. Entonces producen esporangióforos y esporangios. Y los podemos diferenciar, como les decía, ya no vi quién decía que era por las ramificaciones. Ajá, por el ángulo de la ramificación, ¿no? Por el ángulo de la ramificación. ¿De quién? Exactamente. ¿De quién, Keila? El esporangióforo. Del esporangióforo, exactamente. Esas terminaciones, esos ángulos que tiene el esporangióforo y los esterigmas, ¿sí? Las terminaciones que tienen ahí, que sostienen obviamente al esporangio, pero nos va a ayudar la ramificación, obviamente. Cada género tiene diferente ramificación y eso nos ayuda a ver, a poder diferenciar, aparte de, como les mencionaba ya, del hospedero, ¿no? Entonces, a nivel de laboratorio, eso lo podemos hacer tan rápido como hacer que ¿qué técnica usamos para ver estos microorganismos semejantes a hongos? Hidróxido de potasio 3%. Hidróxido de potasio el 3%, pero ¿qué le hago? La agarro y tengo mi hoja y le echo chorros de hidróxido de potasio el 3% y la veo o qué. Impronta. Hay algunos que usan una técnica de un diurex, ¿no, doctor? No sé cómo se llame, la técnica del diurex. El cintazo. Cintazo, dice la maestra Abby. Ponen el diurex, maestra Abby, si quieres explícales. Sí, por ejemplo, eso bueno, ahorita que recuerdo allá en el INIFAP, de Irapuerto, Ajá. nos comentaban que ellos hacían eso del cintazo justamente pues con Yurex, nada más agarraban la muestra, nos explicó en qué momento un chico estaba haciendo servicio o algo así, y nada más ponían la parte del Yurex y jalaban en la muestra. Y ya con eso pues lo llevaban y hacían las observaciones, pero bueno, aquí en este caso, aquí en laboratorio, pues vamos a estar estaríamos utilizando KOH al 3%. Con una aguja, ¿no? Con Sí, su aguja. un comentario a la técnica del cintazo. No es a lo mejor si se van a revisar muchas muestras, pues por tiempo se puede recurrir a ella, pero no permite una buena observación de los esporangióforos, ¿sí? De hecho, por eso es la recomendación usar hidróxido de potasio, por lo que ya comentamos al respecto, ¿verdad? Su defecto agua. O sea, siempre va a ser mejor hacer un corte transversal en KOH, ¿ok? Para observar las estructuras muy bien, tanto del hospedante como del patógeno. Si no se quiere hacer ese corte transversal porque no se tiene mucha destreza, porque a veces esto también, pues recurrimos simplemente al raspado, ¿no? Pero un raspado bien hecho bajo el microscopio estereoscópico, no nada más agarrar la hoja y a ojo nada más empezar a rascarle, ¿no?, a la hoja, no. Hay que hacerlo bajo el microscopio estereoscópico para únicamente llevarse los esporangióforos, ¿verdad? Con sus esporangios y colocarlo en una gota de KOH, ponerle con mucho cuidado su pobre objeto y hacer la observación, ¿ok? Y la del cintazo, pues repito, pues no
no es la más adecuada, pero como dice la maestra Abby, en algunos laboratorios, pues más que implementarla, pues la hacen como forma rutinaria y sobre todo cuando están manejando muchas muestras. Como forma floja. Más o menos, no lo quería decir, pero más o menos. Sí, porque pues, ahí en esa se traen pues varias cosas, no solamente lo que pues de interés, y pues sí, es así. Exactamente, sí, exactamente. Sí, esa técnica la usan, se las comentaba yo ahorita porque dijeron impronta, ¿no? Entonces, más que impronta, pues a veces se hace, o hacen. Yo de hecho no la he hecho, no. Uso otras. Sí, entonces, o algo mejor, pues es como le dice el doctor, un corte transversal. Acuérdense que esa lámina, esa hoja, aunque la vemos muy delgadita, pues tiene toda una estructura, ¿no? Toda una conformación de diferentes células. Hacemos un corte transversal para ver toda esa conformación. De hecho, ahí nos permite ver el micelio intracelular, nos permite ver claramente, si hacemos un corte, cómo sale de los estomas, esos ramilletes de esporangióforos, ¿sale? Entonces son ese tipo de técnicas que usamos. Y como ya lo habíamos comentado desde las prácticas iniciales, lo que hacemos llegando al laboratorio, pues es observación bajo el estereoscopio. Ya si queremos en realidad ver eso que nuestros ojos no alcanzan, ¿sí? Entonces usamos el estereoscopio. Es algo muy rápido porque en realidad no aislamos. ¿Por qué no aislamos? Porque la prueba es diagnóstica. No. No. Lo dejamos de tarea. Vamos a dejar de tarea. ¿Por qué no les damos un PDA, un Saburo? ¿Alison? ¿Algo había visto? El segundo género era que eran obligados. Ay, Miguel ya les contestó, ¿verdad? Ya para los que escucharon, no de tarea. Sí, ¿Sale? no, ya para el jueves. Para la discusión. Ay, Miguel sabe. ¿Algo más que quieran abordar? ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? Creo que sí, creo que ya están cansados los chicos. Sí, ya están cansados. Mandaron una pregunta en el chat, pero no la... A ver, una pregunta. ¿Quién dijo? Ay. Roberto, a ver, contéstele a su compañera Roberto. ¿Las ramificaciones de Bremia en qué ángulo son entonces? Pregunta Paola. Lo dijimos según muy yo, claramente, joven. este ángulo agudo. Ahí sí, según yo, es agudo. Bueno, va a tener ángulo agudo. Ángulo agudo. No, Roberto. Ah. Les explicó el doctor cuando pasó a Bremia. Bremia es de lechuga. Y les explicó cómo estaba. ¿No? No, perdón. ¿Nadie? Es en forma de copa o cáliz, ¿no? Pero... En forma de copa o cáliz, dice Fer. Acuérdense, comenzamos. A ver, ¿no? La ramificación, acuérdense muchachos, es similar a peronóspora, similar, pero se va a diferenciar en la terminación de esas ramificaciones. En Bremia es en forma de cáliz o de copa, ¿verdad? Y en el caso de peronóspora, termina con sus esterigmas en ángulo agudo también, al igual que las ramificaciones primarias y secundarias, ¿sí? ¿Sí está claro? ¿Paola? ¿Ahora? ¿Paola? ¿Sí le quedó claro? Ah, que no sirve su Dice que micrófono. sí. Pero Dice que sí. Pero dijo que ya. Ok. Bueno, si tienen más dudas, lo vemos en la siguiente sesión, que vamos a tener discusión de esta práctica. Y si no, pues nosotros les preguntamos lo que se nos plazca sobre mildius que ya vimos ahorita. Ya les puse disponible esta presentación, la que les dio el doctor, y la de sus compañeros ya están en Classroom.
Entonces, ya les he dicho, pónganse a verlas, no están ahí de adorno. ¿Sale? ¿No hay más dudas, Sofía? No, 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 no. No, 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 no.